Hola, muy buenas. Estamos en vísperas del primer partido de pretemporada real del Real Madrid que vamos a poder ver todos. Hay muchos temas que comentar. Endrick, Gonzalo, Thiago Pitach, Izan Almansa de baloncesto, ha vuelto Carvajal. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien en este programa de Concha Espina número 1. ¡Vamos! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas, Pedro, Cefas Garrett, hacía tiempo que no grabábamos. Bueno, tras unas vacaciones un poco largas para algunos, cortas para otros. ¿Qué tal? ¿Sensaciones de los últimos días? ¿Tenías ya mono de grabar, Cefas Garrett? ¿Tenéis mono? Buenas, pues sí, la verdad que sí, que había ya ganas, sobre todo porque ya se ha puesto todo en marcha y la verdad que hay muchas ganas de empezar a ya ver fútbol. Ya mañana, pasado mañana ya tenemos el primer amistoso, dentro de poco, el martes, no sé en qué día vivo, la verdad. El verano es complicado seguir una agenda, pero bueno, yo todavía quedan algunos días de curro antes de irme y nada, ya encima el día 19, primer partido del Bernabéu, a ver si podemos coincidir para poder ir, o sea que todo ya empieza a funcionar. Muchas ganas de grabar, sobre todo porque la semana pasada fue un poco más ligera con el número de vídeos. Y nada, yo he vuelto de una pequeña vacación, que he vuelto un poco enfermo, así que si tengo un poco la voz tomada es por eso, pero con muchas ganas de que ya llegue el martes y empecemos a ver al equipo y que se ponga todo en marcha. Pues sí, porque la verdad es que estamos grabando esto un domingo por la noche y se va a emitir esto un lunes y estaremos ya, cuando se emite el programa, a menos de 24 horas del estreno oficial de el Real Madrid Xabi Alonso 2.0 o realmente la versión 1.0, porque lo del Mundial igual ni siquiera llegó al Madrid Xabi Alonso. Es cierto que, por ejemplo, se cree que no va a estar Franco Mastantuono, porque al ser menor de edad pues todavía no entrena con el grupo y demás, que es una cosa un poco extraña. Ahora os preguntaré porque si eres menor de edad pero eres español, puedes entrar con el grupo, si eres argentino no, pero bueno. Lo que pasa es que el partido contra el Tirol no es el primer partido amistoso de pretemporada que juega el Real Madrid. Resulta que, para sorpresa de muchos, jugó un partido contra el Leganés a puerta cerrada, el cual tenemos algunas fotos, algunas sensaciones. Es un partido que no se emitió. Lo primero que os pregunto, Cefas Garen, vosotros sois como yo, socios del Real Madrid. ¿Qué os parece que el Madrid juegue un partido y no nos enteremos y no se grabe y no se emita? ¿Creéis que nos están hurtando información? ¿Creéis que Real Madrid Televisión debería haber emitido ese partido? ¿Un resumen? ¿Qué pensáis? Porque a mí es una cosa que me tiene un poco me hace levantar la ceja. Yo la verdad que creo, y que no es la primera vez que pasa, a mí creo recordar que ya pasó que algún partido contra el Getafe, no sé si fue la temporada anterior o hace dos, que también fue a puerta cerrada. Bueno, al final yo creo que es una cuestión de dinero. Yo creo que es todo dinero y al final es simplemente un entrenamiento más, un entrenamiento que ellos lo llaman partido, pero que simplemente es para ver un poquito que los jugadores estiren piernas, que empiecen a tener un poquito de ritmo de competición, y simplemente por un tema de derechos, que no lo consideran como un partido como tal amistoso, pues prefieren no darlo y simplemente valorarlo como un entrenamiento más. Al final opinar sobre él va a ser muy difícil porque simplemente hemos podido ver pues, la imagen del gol de Militao, un poquito las alineaciones, ya la idea, el dibujo, el primer esquema, un poquito que ha dejado Xavi ver de lo que puede ser las primeras alineaciones. Y bueno, la verdad que muy interesante. Es una pena que no haya por lo menos un resumen corto, la verdad que eso sí que estaría bien. Y ya el primer toma de contacto real, siempre con muy poquito entrenamiento todavía, muy poquitos rodados, pero va a ser la última antes de ponernos oficialmente en marcha contra Osasuna, va a ser contra el Tirol, un equipo que además este año ya está compitiendo en la Liga Austriaca, una liga que además que ya tiene bastante ritmo porque el equipo ha empezado bastante fuerte, por lo que he podido leer. Evidentemente simplemente es una toma de contacto, una forma de que los jugadores empiecen a sentirse ya futbolistas otra vez, y poco más se puede opinar del partido que no pudimos ni ver el otro día, pero que por lo que hemos podido leer ha dejado buenas sensaciones de varios jugadores, gol de Thiago Pitach, y bueno, un poco simplemente un entrenamiento más. Yo creo que, que básicamente lo toman como eso. Mm.
A ver, yo entiendo que sí, que es un tema más logístico, ¿no? Al final estamos en fechas complicadas, estamos en agosto y quizás armar la logística para que haya un público, para que haya una retransmisión televisiva o demás puede ser más complicado. A ver, yo creo que se podrían haber recuperado algunas imágenes y haber hecho el típico resumen de estos que suben al canal del Real Madrid en YouTube y no hubiese pasado nada, ¿no? Pero bueno, al final lo que se muestra esto es que estamos bastante huérfanos y deseosos de que empiece el fútbol, aunque la verdad es que cada vez pasa menos tiempo desde que no hay fútbol, ¿no? Yo recuerdo antiguamente que te tirabas todo el verano sin ver nada, porque no existía todo este tipo de, no sé, de inventos sacacuartos que la FIFA y la UEFA ponen entre medias para, ¿sabes? Para meter partidos en el calendario, ¿no? Pero hoy en día, realmente desde la última vez que hubo un partido oficial, han pasado, ¿qué? 3 semanas, o no sé, incluso menos, quizás. Entonces sí que parece que hay menos tiempo entre partidos ahora, pero igualmente tenemos muchas ganas. Sí, me hubiese encantado ver eso y también me hubiese encantado ver, pues como decías tú, Javi, las sensaciones de lo que comentaban, ¿no? Que si Álava de medio centro bien, que si Militao ha tenido buen tono físico, que si Thiago Picards que luego ese tipo de cosas. A ver, yo creo que El Madrid opera de tenemos, esa manera y es así. a ver, yo creo que tenemos eso, muy poca información para, lo habéis dicho perfectamente los dos, para como analizar un partido, evidentemente, que no hemos visto. Tenemos esa imagen del gol de Militao que ya al menos sí que nos muestra un poco el esquema de juego. Parece que la idea de los tres centrales, pues a veces son tres centrales, a veces un 4-3-3 con el pivote incrustado entre ellos, que al final es un esquema bastante parecido realmente. Sí que llama la atención el tema de las piezas, pero bueno, sí que os voy a preguntar por las informaciones que tenemos confirmadas de los periodistas que fueron testigos o les reportaron el encuentro y alguna información que se ha podido deducir. La primera, Álava medio centro, si veis que hay algún tipo de esperanza ahí, si puede ser el 5 del Real Madrid igual como recurso puntual para cambio minutos 75 o ni siquiera lo veis como eso. Y luego lo que ya intuimos en el Mundial, pues que igual Carvajal y Militao parten como suplentes, pero pueden llegar a ser importantes. Evidentemente aquí no tenemos información, pero solamente os pregunto con lo que deducís, con lo que pensáis. ¿Le veis algún futuro a Álava? ¿Le veis futuro a otro nivel, suponemos que mejor, a Carvajal y Militao? Te digo, sin información, solamente con vuestras sensaciones, vuestras impresiones, leyendo a gente en redes. ¿Qué pensáis de estos tres temas? Bueno, yo creo que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Al final Carvajal y Militao vienen de dos lesiones complicadas, dos lesiones largas, van a tener que ir entrando poco a poco. Yo creo que uno de los grandes desgastes del año pasado de Militao, en el que volvió a recaer, fue esa suma de minutos demasiado rápida, que hizo que el jugador todavía no cogiese esa confianza deportiva que necesita, y que estamos viendo, por ejemplo, como en el Castilla con Joan Martínez se está siguiendo después de exactamente la misma lesión, esa carga progresiva de minutos, ha ido 15, 30, 35, para que poco a poco él vaya cogiendo esa finura y vuelva a sentirse futbolista, porque muchas veces, aparte del aspecto físico, hay más un aspecto mental, de volver a tener esa confianza en esa parte en la que es recuperable y en esa pierna para volver en los apoyos, saltos y demás. Y yo creo que Carvajal y Militao, si bien son dos incógnitas, los dos han demostrado que son dos bestias competitivas. Si se les da los minutos de manera progresiva, si se les va metiendo poco a poco y ellos empiezan a coger esa confianza, son dos futbolistas que evidentemente no hay ninguna duda de que van a sumar, porque ya lo han hecho anteriormente. O sea, son dos animales que han demostrado que son capaces de dar todo y de volver a incorporarse también después de momentos difíciles, y Militao sobre todo, y creo que los dos son muy recuperables. Otra cosa es el tiempo y la paciencia que haya que tener con ellos, porque creo que eso es lo principal en este tipo de lesiones, ir cogiendo confianza tanto física como psicológica. Y por el otro lado, Álava, pues Álava al final es un jugador de la primera plantilla, segundo sueldo más alto, no se quiere ir, hay que utilizarle. Sé que al final es complicado y es un jugador que físicamente está en un estado que creo que es bastante precario, creo que es un estado físico bastante complicado. Evidentemente, central
no puede jugar, ya se vieron las carencias, ya no da para más, pero creo que en un medio del campo, y si es necesario aprovecharlo y que pueda, porque ya es una posición donde él ya ha jugado en el Bayern, creo recordar, en alguna posición donde él sí que ha competido en ese puesto, no sé si en el Bayern o en la selección alemana, no recuerdo, que ya ha jugado alguna vez ahí en el medio como interior, puede ser un jugador que si le tienes bien protegido alrededor y logra coger un físico que sea mínimamente competitivo, es un jugador que tiene un tacto con la pelota magnífico, una gran visión de juego, que tiene un muy buen posicionamiento en campo y que a lo mejor, ¿por qué no?, pueda ser un recurso que pueda utilizarse en determinados partidos, teniendo en cuenta que la plantilla es muy, muy larga. Evidentemente, todo condicionado a ese aspecto físico, que ya digo que a mí es lo que me genera más dudas, porque la calidad la tiene más que sobrada. Y si logra tener un físico que mínimamente le responda y puede buscar esa nueva y volver a recolocarse y encontrar una posición donde él se sienta cómodo, creo que ahí en el medio sí puede rendir y dar buenos minutos, la verdad. A ver, lo de Álava no está mal tirado. Creo que lo has dicho tú todo, Cefas. A mí lo que me genera dudas es exactamente la posición, porque como tú bien dices, él técnicamente a nivel físico no está para ser central. Pero la realidad es que en el medio del campo no es que tengas muchas menos exigencias físicas que en la defensa. Es decir, se ha visto como cuando los medios no corren como hacía Modric, sufríamos mucho, por muy bueno que fuera Modric. Hemos visto como Tchouaméni, estando en el medio del campo, tiene que tener el mismo desempeño defensivo o más porque cubre más terreno que un, que un defensa central. Por tanto, mi pregunta es, vale, genial, pongámoslo en el centro del campo, muy técnico, buena visión de juego, buena salida de balón, pero yo creo que el físico le va a penalizar igualmente. Como tú dices, Tenfas, si está arropado, guay, pero es que entonces, ¿qué pasa? Que tienes que poner a Valverde alrededor, a Tchouaméni también mínimo, para que podamos estar tranquilos. Bueno, y luego por quién puede salir, qué puede ser la opción en vez de un Ceballos, que a ver si sale o no sale o qué pasa con Ceballos. Bueno, yo creo que no está mal tirada. Veremos cómo evoluciona a nivel físico. E igual con Militao y con Carvajal. A ver, Militao, si está bien, está para ser titular del Real Madrid, por encima de Rudiger. Si está muy bien. También O Rudiger sea, ¿tú crees seleccionado. que tú, Garrett, ojo, es un strong statement este? ¿Tú crees que eso, los dos sanos en 2025 tú prefieres a Militao que a Rudiger? Sí, Si los dos están hombre. sanos. Joder, pero no, pero si están los dos sanos, o sea, si los dos están sanos al 100%, Militao es un, casi podrías decir, un defensa generacional. Claro, Casi, la cosa es, casi. Garrett, ¿tú crees que Militao 100% es realista en 2025 después de ese pedido 2 años de lesión? Es que también Rudiger, a ver, 100% quizás no, ¿eh? Que esto hay que ver cómo será en cada una de las lesiones y demás, pero Rudiger también se ha lesionado y Rudiger es bastante más mayor que Militao. Yo, si Militao vuelve bien, yo le veo para ser central titular del Real Madrid, claramente, junto con Hausen, que Hausen es el titularísimo absoluto. Sí, no, no, Em, y luego a Carvajal. A ver, de Carvajal, oye, yo le quiero muchísimo, es una leyenda absoluta del Real Madrid, y espero que vuelva muy bien. Ahora bien, lo que me da una pereza extrema es toda la conversación que se va a generar alrededor del pobre Trent, que él no tiene culpa de que le hayan traído, y como Carvajal esté medio sano, ya va a ver toda la prensa patria ahí, echándose, tirando a Trent a los pies de los caballos, o a los perros. Entonces tampoco te hagas de esa conversación de tren titular por delante de Carvajal o Carvajal y un fichaje que le pagas no sé qué para ser suplente y no sé cuál. Me da un poco de pereza, pero bueno, cuanto mejor estén la mayoría de los jugadores, mejor, ¿sabes? O sea que bienvenida sea la sana competencia. A ver, yo lo digo claramente y ahora me respondéis vosotros. Yo creo que es imposible que Militao vuelva al 100%. ¿Por qué? Porque ha estado 2 años sin jugar al fútbol. O 1 año y medio. La temporada de la 15ª se lesiona en noviembre, más o menos. Y el año pasado se lesiona, pues igual, pasado en septiembre, pasados muy pocos meses. Es decir, lleva prácticamente 2 temporadas sin jugar al fútbol. Es cierto que tiene 27 años, frente a Rudiger, que tiene 32, frente a Carvajal, que tiene 33. La edad, evidentemente, ahí influye, pero lleva, para mí esos 2 años de pérdida, yo no tengo ni idea de medicina, ni de biología, ni gaitas, pero me parece que es muy difícil recuperar el ritmo competitivo tras 2 años. 1 año, bueno, pero 2 años creo que es mucho tiempo. El tema de Carvajal, nuestras pegas es la edad. Tiene 33 años.
pero lo que yo sí creo es que Carvajal sano para mí podría ser un muy buen central derecho en esta línea de 3. No en una línea. Ya Carvajal ya ha jugado y partidos de Champions y semifinales de Champions y cuartos de Champions como central derecho. Lo hemos visto, pero como recurso porque no había más opciones. Pero, o sea, no, por ejemplo, yo tengo grabado el recuerdo que contra el Chelsea en la Champions de las remontadas estamos jugando con 4 laterales en el campo, 4 laterales. Terminamos jugando con Álava, Nacho, Carvajal y Lucas Vázquez, que es nuestra línea de 4, ¿no? Y así remontamos al Chelsea. Yo creo que Carvajal es un jugador que puede jugar de central derecho muy bien, porque lo que ha perdido por la edad lo ha ganado en experiencia y lo ha ganado en competitividad. Y la zaga del Real Madrid con Hausen, con Carreras. Si queremos meter a Tchouaméni, le faltan la competitividad, le falta la experiencia, le falta el fajarse en noches duras como se ha fajado Dani Carvajal. Yo, como veis, me veis muy esperanzado con Carvajal, poco esperanzado con Militao. A ti, Garrett, sí que tenías más esperanza en Militao que en Carvajal, parece ser. Cefas, ¿tú qué piensas? ¿En cuál de los dos puntos estás? Yo creo que es que son 2 lesiones que se recuperan de manera muy complicada. Yo creo que sobre todo ya no solo el aspecto físico, sino el aspecto mental y volver a sentirse futbolista. Yo ya te digo que, como bien has dicho, no voy a intentar dar una opinión médica porque no tengo ni idea. Entonces, lo que sí que me pareció ver después de volver Militao de la primera lesión, en la segunda, aparte, evidentemente, para mí, de una sobrecarga de minutos en los primeros partidos y que el jugador cargó demasiado ese peso de ser titular en la zaga cuando volvía de una lesión complicada, y creo que debería haber estado más progresivamente esa adaptación al puesto. Sí creo que no hay ninguna cosa médica que impida que ese futbolista poco a poco pueda volver a sentirse jugador y pueda volver a sentirse protagonista. Y si físicamente recupera bien, creo que una persona que ha tenido y ha estado un año también jugando también durante varias temporadas, creo que puede volver a estar. Este es el caso, en el caso de Militao, creo que puede volver a dar minutos de mucha calidad. Ser titular indiscutible, eso es que lo va a decir el tiempo, y además es que no debe serlo al principio. De poco a poco ir cogiendo esa confianza y volver a sentirse futbolista, que muy bien has dicho tú, lleva 1 año y medio sin sentir esas sensaciones. En cuanto a Carvajal, el mejor aspecto físico de su carrera lo tenía anterior a la lesión. El mejor aspecto físico de su carrera, incluso al principio cuando vino el Leverkusen, estaba en el momento idóneo, en una edad, pues creo que es del 92, pues en una edad ya más mayor, y el jugador, pero ahora mismo esa veteranía también le hace que esa recuperación física sea más fácil y él vaya a tener más cabeza a la hora de volver y más fortaleza a la hora de volver y tener esa capacidad. Y además tiene esa polivalencia que, como bien has dicho, creo que va a jugar, si juega con defensa de 3, no nos va a extrañar verle para nada en ese central derecho, para nada. De hecho, creo que es una posición que ahora mismo le puede venir bastante mejor que la de lateral carrilero derecho. De defensa de 4, evidentemente ese lateral derecho es suyo. Si pasamos a una defensa de 3 y teniendo en cuenta los jugadores que están entrecomillados, Rüdiger, como hubiera dicho, después de una operación este verano, el mal mundial de clubes de Rüdiger y Asensio, a ver cómo vuelven después de estar totalmente señalados. Creo que hay que buscar soluciones y buscar otras opciones que acompañen a Hausen, que es claramente titular, un Tchouaméni que en defensa de 3 en ese puesto, pero que ahora mismo por la baja de mediocampistas, otra lesión más de Camavinga, que creo que es de corta duración, va a tener que jugar más partidos en el medio por una cuestión de necesidad. Entonces hay que empezar a buscar polivalencia en futbolistas, y sí creo que los dos pueden volver a ser jugadores importantes del Madrid. Creo que Carvajal va a serlo antes, y creo que Militao necesita más tiempo para volver a estar al menos a un 80% del nivel que ha tenido en los años buenos, claro. Y entiendo que con Álava ninguno tenemos esperanza en que vaya a ser más allá de un recurso puntual, ¿no? Hombre, el problema que Álava no le querías en la primera plantilla. Esto lo sabemos todos. Es un jugador al que has intentado hacer la fórmula Hazard, acabar el contrato, pagar lo que se le debía y hacer cuenta y a casa. El problema es que no ha aceptado esa cuenta. Entonces, el momento en el que se queda en la primera plantilla, si empieza a responderle mínimamente ese físico, es un jugador que calidad tiene a rabiar. Mi problema es que creo que físicamente está bastante peor de lo que parece. Lo que le pueda sacar a Álava
bienvenido es. Pero vamos, yo parto con cero expectativa para él. Bueno, y hablando de juegos en los que tenemos pocas expectativas, la ha sacado antes Garrett a colación, Dani Ceballos. Bien, Dani Ceballos parece ser que más que nunca se ha dejado caer por el Betis. Se apareció una foto con la camiseta del Betis, pero también se comenta que, bueno, pues que él quiere hacer un esfuerzo, pero yo pregunto a la gente del Betis y la gente del Betis dice que Ceballos está jugando con ellos, que no se baja el sueldo, que es otro gesto para la afición, pero ya digo, yo hablando con amigos del Betis me decían que es que Ceballos lleva haciendo esto 3 veranos o 4 veranos y al final nunca se baja el sueldo lo suficiente. El Real Madrid no le va a dejar salir gratis, eso lo ha dejado el Madrid clarísimo, que es un jugador que tiene contrato, que no pide mucho dinero por él, pero nadie le da. Recuerdo que tú comentaste, Gareth, muy en unos episodios, que es muy raro que siendo un jugador de talento, de técnica, que el año pasado sonó para la selección española, solamente hubiera ido si no se hubiera lesionado, ahora nadie le quiera. Yo opiné en su día que creía que Dani Ceballos tenía sitio en la plantilla porque no nos soplaban los centrocampistas de talento. También comentamos el podcast pasado que es cierto que hay muchos jugadores actuales en la plantilla del Real Madrid. 10 días después de que grabamos la última vez, ¿cómo veis el caso de Dani Ceballos? Que evidentemente no es el primero ni el 10º problema más importante del Real Madrid. Pero ¿cómo veis el caso de Dani Ceballos? ¿Creéis que se va a quedar? Pues, por ejemplo, pregunta directa, Cefas, Gareth, ¿vosotros le venderíais por 5 millones o menos con tal de quitaros de la plantilla para que no ponga caritas para ahorraros un sueldo? ¿Pediríais un sueldo más grande? ¿Qué haríais con él a estas alturas de agosto que ya tampoco hay mucho más margen? A ver, yo soy muy poco de colocar jugadores de regalar, porque creo que no estamos para regalar jugadores, pero ahora mismo si me preguntas a mí, le quiero fuera, evidentemente. Es un jugador que yo he defendido, que a mí me ha gustado, creo que ha dado buenos minutos en el Madrid y que a veces le ha faltado confianza y le han faltado minutos, pero creo que todo lo que se hace fuera del campo y todo lo que se hace en tu entorno tiene una repercusión en tu profesionalidad y en tu forma de estar en el equipo, y eso no puedes permitirte estar jugando, hacer fotitos, que si yo estoy aquí, que si yo estoy allá. Esas cosas las odio, lo llevo fatal, no me gusta nada, y si es verdad que no hay que ya condenarle totalmente, sí que es cierto que para mí ha dado 3 pasos para atrás porque al Madrid esas cosas no le gustan nada. Otra cosa, pues con lo que me ha pasado con Álava, tú no le puedas colocar en ningún sitio porque él no quiere aceptar otra cosa que no sea ir al Betis y el Betis no le vaya a pagar el sueldo que él pide. Que se baje o no se baje el sueldo a mí me parece complicado, pero bueno, eso ya es cosa del futbolista y cosa de que él decida, pero a nivel deportivo el Madrid le faltan mediocampistas, esto es una realidad. Ahora mismo es el puesto que menos jugadores tienes o que menos jugadores ahora mismo, porque no ha llegado ningún fichaje, se ha ido Modric, al final es quitar elementos. Camavinga otra vez físicamente no veo yo si va a tener esa continuidad que lleva lesionando esos últimos años. A partir de ahí te quitas un mediocampista gratis, no, evidentemente era, yo a nivel egoísta y si me sobrasen jugadores los regalaba mañana mismo, pero hay que pensar también en el equipo y en que faltan piezas, y a lo mejor si logras centrarse y logra sacarle partidos, un jugador que en una posición donde tienes deficiencia de jugadores puede darte cosas importantes. Entonces creo que es un tema muy complicado de tratar, creo que hay que valorar muy bien pros y contras y a partir de ahí que también el entrenador sea el que también decida si quiere o no contar con él. Solamente para que la gente sea consciente, Dani Ceballos cobra 10 millones brutos al año. 10,4 millones, es decir, o sea, que este no cobra como cobraba Nacho en su día 2 milloncitos. 10,4 millones al año. Evidentemente en el Real Madrid hay jugadores que cobran mucho más, Kylian Mbappé, pero por ejemplo, Dani Ceballos cobra lo mismo que Dani Carvajal. Es Dani que asumir ese salario no lo asume cualquiera. Eso es muy heavy. Dani Ceballos cobra tanto como quizás el mejor lateral derecho de la historia del fútbol, al menos desde luego de la historia del Real Madrid. Cobra más que Dinhausen, cobra más que Brahim. Evidentemente cobra el doble que Fran. Cobra el doble que Arda Güler. Cobra el doble que Lunin. Después de la Champions que nos dio Lunin. Cobra más del doble de que Hendrik. 10,4. Repito, Dani Ceballos cobra lo mismo que Dani Carvajal. O sea, entiendo que muy pocos clubes pueden pagarle 10 millones brutos. Que sí, que el neto son 5, pero que es un sueldo muy elevado. Garrett, perdona, que te he cortado. No.
al final, cuanto antes esté fuera del equipo, mejor. Y creo que el Madrid aquí tiene que tomar una decisión quizás un poco más radical de lo normal, pero que creo que la están tomando últimamente y es en buscar una fórmula de estas tipos rocambolescas de le cedo a no sé qué equipo y le pago la mitad del sueldo o algo así para quitárselo de encima y liberar una ficha. Creo que al final cuando tú tienes esos jugadores que son suplentes, tienes que tener o bien alguien que sea súper contrastado y te dé un rendimiento buenísimo en plantilla y no te dé problemas y hacerte su rol y cada vez que le pongas contribuye y demás, como puede ser, aunque yo he dicho que yo le sacaría, pero bueno, como puede ser un Brahim o se nos viene a la cabeza otros tipos de suplentes, o tienes a un chico más joven con proyección de futuro, que cada minuto que inviertas en ese chico vaya a repercutir en un posible mejor jugador en el futuro. Pues Dani Ceballos no es ninguno de las dos. Porque por una parte, sí, cuando le sacas, puede que a veces haga algo o puede que no, o sea más intrascendente o no. Y luego, evidentemente, no es un chico joven con proyección de futuro, no es Franco Mastantuono. Por tanto, para mí se me queda esa indefinición. Parece que él no acaba de estar contento en el Real Madrid, porque como bien decías antes, Javi, lleva calentando el tema del Betis desde que llegó al Madrid, o sea, es una cosa de locos. Entonces yo creo que lo mejor para todos sería ir encontrando algún tipo de fórmulas para liberar esa ficha, aunque tú palmes pasta, y poder traer algo o subir a alguien, porque si me dijeras, no, es que en vez de Ceballos vamos a poner a un chaval, digo, vale, pero es que ese chaval puede tener ficha del Castilla, ¿no? Entonces no te hace falta, no te haría falta liberar una ficha del primer equipo, pero yo creo que habría que ir parcheando hasta que se le acabe el contrato y luego ya está. Y hasta luego, hasta luego, Lucas, como se suele decir. Em, Porque no sé, Javi, si tú sabes hasta cuándo tiene contrato Ceballos. Imagino que será hasta un 27 o así, ¿no? No sé. Estás en mute, Javi. Estás muteado, Javi. A ver, Vale. tengo aquí en una página que se llama Capology, que está bastante bien sobre qué son salarios reales en plan del Real Madrid, porque además el Madrid tiene que reportar estos salarios. O sea, a mí lo que me fascina de Mayo es que fue renovado en 2023. O sea, hace 2 años, después de una temporada del Madrid muy lamentable, que es la que el Madrid gana la Copa del Rey, en la cual no se echa Ancelotti, pues porque había ganado al Barça, porque había eliminado al Barça en semifinales de Copa del Rey, básicamente, pero bueno, se le renueva por estos 10 millones y termina el contrato efectivamente el 30 de junio de 2027. Entonces, el año que viene seguiría quedándole un año de contrato a Dani Ceballos. O sea que, no sé, esa renovación yo la verdad me parece totalmente curiosa. Pero bueno, ya hemos hablado suficiente de Ceballos. Nos quedan un par de temitas por tocar hoy. Una que aparece en la miniatura del vídeo, llevamos 27 minutos y no hemos tocado. Gonzalo con el 16, jugador de la primera plantilla. Hendrik por el 9. Recordad que había unas cuantas informaciones de algunos periodistas, al parecer bien informados, ahora sabéis los informados que están, que decían que Gonzalo, 5 partidos de titular en el Real Madrid, iba a llevar el 9 Real Madrid de temporada. Al final se lo lleva Hendrik. Informaciones que no sabemos hasta qué punto son ciertas hablaban de que Hendrik iba a estar cedido en la Real Sociedad esta temporada. La Real Sociedad, evidentemente, necesita un delantero como el Comer, pero que la lesión que al parecer le va a mantener alejado las próximas 3-4 semanas, le habían alejado de este fichaje. Yo no sé, primero eso, ¿qué opináis de Gonzalo 16, Hendrik 9? Y si os creéis que el Madrid, o sea, ¿os creéis que el Real Madrid iba a ceder a Hendrik y como no le pone el 9? ¿Os creéis que es que realmente Hendrik nunca, o sea, Gonzalo nunca estuvo cerca de tener el 9? ¿Qué opináis de esta noticia y de los rumores o supuestas noticias asociadas a ello? Hombre, yo creo que lo que se va a quedar con los dos. Yo creo que ya es más que evidente que a lo mejor ha habido intención de poder ceder a Hendrik porque le veían, necesitaba minutos y veían más hecho a Gonzalo ahora porque ya había jugado toda la temporada pasada, está despuntando y creo que a lo mejor Hendrik necesita
como más minutos para poder, porque los ratos que ha jugado con el Madrid esta temporada creo que han sido bastante eficaces. Creo que ha demostrado que fue el máximo goleador de la Copa del Rey el año pasado. Creo que es un jugador que se le puede sacar bastante rendimiento, pero que necesita minutos, ¿no? Yo creo que es más fácil aguantar a Gonzalo en el banquillo durante media temporada y solo sacarle de manera puntual y nadie va a protestar ni nadie va a poner el grito en el cielo, y en cambio si hacer eso otra vez con Endrick, pues es más complicado, y a lo mejor esa fórmula de cederle y darle minutos en un equipo importante y donde iba a sentirse protagonista, pues podía ser una opción. Está claro que ahora no lo es. En cuanto al tema de números, sí me puedo creer que fuese muy interesante para el mercado de camisetas y para la venta y para el mercado nacional un 9 español, de que hace que no tenemos uno, creo que el último es Morientes. Entonces sí que puede ser interesante como un aspecto comercial el que el Madrid hoy explotase esas ventas de decir, oye, otro canterano, otra vez un nuevo español, pero yo no sé, creo que los números se aportarán por antigüedad. Entonces, si Endrick al final decide quedarse en la primera plantilla y Endrick ha decidido llevar el 9, no sé hasta qué punto el jugador tiene poder de decisión en esas elecciones, o es el club el que les impone un poco, porque yo creo que era evidente que la intención del club era que Gonzalo tuviese el 9, y que yo creo que un poco que al final Endrick lo ha debido pedir, Gonzalo ha debido decir que no, tampoco le debía importar mucho, y al final pues ha acabado así, pero yo creo que la opción de un nuevo español era muy interesante, la verdad. A ver, lo comentamos otro día, ¿no? Que surgió esta conversación y los tres dijimos que lo lógico sería que Endrick heredara el 9, ¿no? Primero porque es un jugador de más antigüedad, proyecto, mercado latinoamericano, etcétera, etcétera. Y así ha pasado. Entre medias nos han puesto la miel en los labios, entre comillas, con el tema de Gonzalo llevando el 9, que como decía Cefas, hubiese molado, las cosas como son, ¿no? Y sí, es desde Morientes, pero hubiese molado tener ese número 9 español, y sobre todo después de lo bien que lo ha hecho en el Mundial de Clubes, pero no debemos olvidarnos de la contribución que tuvo Endrick al equipo la temporada pasada, ¿no? Que fue muy buena, teniendo en cuenta la cantidad de minutos de los cuales dispuso gracias a nuestro querido ex entrenador italiano, pues su contribución fue buenísima. Entonces, yo creo que habla muy bien de Endrick, muy bien entre comillas, el hecho de haber dicho, oye, el año pasado tuve pocos minutos, he estado lesionado y tal, pero doy ese paso adelante y me pido el número 9 porque es un peso grande, pero yo entiendo que pues él tiene la personalidad de poder sacarlo adelante. Sé que todo el mundo pensará, ya, pero es que Mariano también cogió el 7. Y fíjate, digo, bueno, bien, una cosa es inconsciencia y otra cosa es personalidad con ganas de comerse el mundo. Yo veo las dos cosas aquí, ¿no? Evidentemente, Enrique es la segunda y Mariano sería la primera. Entonces, lo veo lógico, lo veo totalmente lógico, y creo que además nos hacen falta los dos jugadores, tanto Endrick como Gonzalo. ¿Me creo que hubiesen estado trabajando en una cesión? Pues sí y no. Sí, porque evidentemente el Madrid ha funcionado así otras veces con otros jugadores, y porque entiendo que ellos creen que un chico como Endrick, si es titular en todos los partidos de una liga, va a crecer muchísimo, pero por otra parte, si os fijáis, el Real Madrid no opera así con grandes fichajes o con operaciones de fichajes de jugadores jóvenes. Generalmente se los queda en casa. Generalmente a los que suele ceder son los chicos de la cantera, que los sacan del Castilla o incluso antes, para que se fogueen en primera división en otros países generalmente. Pero no suele operar de esa manera. No se cedió a Rodrigo, no se cedió a Vinicius, no se cedió a Valverde, no se cedió a Casemiro, no se cedió a Militao, etcétera, etcétera, etcétera. No se va a ceder a Franco Mastantuono ni a A ver, Arda a, Güler. a Entonces, Casemiro se le cedió. bueno, sí, al Oporto, pero del Castilla. Sí. No fue, Bueno, ya había ¿verdad? jugado cuartos de final de Copa Europa contra el Dortmund, por ejemplo. Bueno, pero siendo del Castilla, pero no es un jugador de primera plantilla. O sea, el resto que he mencionado no ha salido. Arda Güler no salió tampoco, ni O sea, Franco, y etcétera, etcétera. evidentemente no se puede comparar a Casemiro, que dice que viene de la cantera, con esos fichajes millonarios. Tienes toda la razón, eso sí. Pero bueno, eso, que me lo puedo creer y me lo puedo no creer. Yo entiendo que las informaciones no se las inventan. Puede haber inventadas, pero suele ser filtraciones. Entonces yo creo que debe haber un cierto grado de verdad en todo lo que se ha escuchado, incluyendo lo del nuevo Gonzalo. Pero bueno, yo creo que como se ha quedado el tema, yo creo que es como tiene más sentido, probablemente. A ver, lo que pasa es que el Madrid ha habido dos talentos que los dos pasaban por la Real Sociedad, en los cuales el Madrid tenía mucha confianza y al final pues se ha visto que no era lo que esperaban, que eran Taque Kubo y Martin Odegaard. Y los dos pasaban por la Real Sociedad.
Uno se realizó muchísimo hasta convertirse en literalmente capitán del Arsenal, el equipo que nos ganó 3-0 hace unos meses, conmigo testigo comiéndome el 3-0 en mi cara en el antiguo Highbury, ahora en el Emirates Stadium. Y el otro Take Kubo, que sí es cierto que se llegó a rumorear que la Premier ofrecía 45 millones por él, hasta 60, y el Madrid se quedaría 50% del traspaso, pero al final esa oferta nunca se materializó. Take Kubo lleva una temporada y media más o menos floja, especialmente la última, y desde luego nadie va a pagar 60 millones por él. Entonces, bueno, pues esa estrategia de venderle o cederle sabiendo que el Madrid tiene una opción de recompra, en el caso de estos talentos no funcionó del todo bien. Pregunta improvisada. ¿Creéis que Martín Odegaard sería titular en el Real Madrid hoy? Parece que el talento lo tiene. Muchos diréis que no tiene la personalidad, porque eligió irse al Arsenal antes que luchar por un puesto en el Real Madrid. Lo que pasa es que este Madrid a día de hoy está huérfano de talento. Cefas Odegaard, ¿creéis que Odegaard, que era nuestro y que tuvimos en control durante 6 años, ahora mismo serían Odegaard y 2 más de medio campo? No creo yo que haya muchas viudas de Odegaard, ¿eh? A mí me da la sensación que ahora mismo es un jugador que está a un gran nivel, es evidente, pero yo creo que es ese tipo de jugador que necesita un sitio muy concreto donde despuntar. Y necesita estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y que todas las condiciones sean óptimas para el jugador rendir. Yo creo que el Castilla hizo algunos momentos buenos, creo que todo lo que rodeó a ese fichaje en su día le fue en contra para él. Y creo que en este momento, evidentemente, si formase parte de la primera plantilla del Madrid jugaría, pero no creo que se hubiese ganado el sitio, ni mucho menos. No creo que tiene el fútbol, pero creo que tiene el carácter para jugar aquí. Yo creo que sea titular, sinceramente. Esta temporada claramente, porque entraría por Arda Güler, clarísimamente. Y en temporadas anteriores yo creo que también, jugando con cuatro, si hubiésemos jugado con cuatro centrocampistas, cosa que nuestro querido ex entrenador italiano no quiso hacer la temporada pasada, ¿no? No vi en la anterior. Entonces yo creo que en un centro del campo con Bellingham, Tchouaméni y Valverde, Odegaard podía ser la cuarta pieza fácilmente. Facilísimamente. Y luego lo que decís del carácter, pues sí, puede ser, pero ¿cuántos jugadores han hecho historia, sin ir más lejos, Rodrigo, sin tener ese carácter? Y Rodrigo ha hecho historia en el Real Madrid, no nos olvidemos, tiene 2 Champions. Para mí es un factor, absolutamente, pero yo creo que hubiese jugado, vamos, hubiese sido titular esta temporada, la anterior y la anterior en el Real Madrid, seguro. Yo aquí pienso como Garrett, soy un poco vida de Odegaard, por un jugador con el cual tiene una debilidad absoluta. Yo recuerdo ver partidos, yo he ido poco a ver al Castilla, pero yo he ido a ver al Castilla de Odegaard, y me pareció un jugador brutal, pero bueno. Bueno, Pero llegamos viuda ya... tampoco, ¿eh? O sea, viuda, como dice Cefas, no, yo creo que no somos viudas en el sentido de viudas de Cristiano Ronaldo, viudas de Sergio Ramos, ¿sabes? Porque yo creo que no nos dio suficiente como para ser viudas. Porque en verdad, salvo que lo has visto en el Castilla, con el primer equipo jugó 3 ratos contados. Y es un jugador que siempre que ha estado fuera del Madrid nunca ha hecho declaraciones lacrimógenas por el Real Madrid y demás, ¿sabes? Entonces yo creo que como jugador no nos ha dado como para ser viudas de él. No lo hemos visto tanto, pero sí que es cierto que, oye, podía haber sido titular. Ahora bien, no ha estado en Madrid ni estará en Madrid y a mí me da exactamente igual. A ver, Pero yo es que a Martín Odegaard le he visto mucho en la Real Sociedad, entonces, porque una persona que conocemos pues fue responsable de que juega en la Real Sociedad. El año que la Real Sociedad queda cuarta en Liga, Martín Odegaard, esa primera vuelta igual es el mejor centrocampista de la Liga Española, dando absolutas exhibiciones. Y ya digo, se puede achacar su carácter, pero repito, es capitán y jugador clave del equipo que nos metió una paliza hace 3 meses. Pero bueno, debates de pudo ser y no fue, de what ifs, de talento del Real Madrid que emigró y que ahora nos vendría muy bien. Y podemos pensar, por ejemplo, en Achraf y podemos pensar en canteranos que fuera no están haciendo muy bien, quizá la tendrían sitio. Y un ejemplo lo tenemos en Álvaro Carreras. Pero bueno, vamos a centrarnos y ya hemos 38 minutos de programa. Vamos a hablar un poco de Castilla y vamos a hablar de baloncesto. En primer lugar, una de las sensaciones al parecer de esta pretemporada del Real Madrid, con gol incluso en este partido que no pudimos ver. Parece ser que Xabi Alonso quiere contar con él, eso dicen, luego ya veremos. Es Thiago Pitarch, que es una persona que yo, más allá de que alguna vez has hablado del Cefas, desconocía su existencia. Cefas, ¿quién es este Thiago Pitarch y por qué crees que
has hablado de él más veces, pero ilústranos más sobre Thiago Pitazzi, cuéntanos. Cuando hablaste del Castilla hace un tiempo lo mencionaste pasada, pero refréscanos quién es este hombre. Pues el gran tapado, ¿no? Yo creo que era uno de los nombres que muy poca gente podía barajar o que la gente barajaba para que pudiese estar en dinámica primer equipo, aunque sea en pretemporada y lo que sea. Creo que es un futbolista de los menos conocidos, un futbolista que llegó tarde a la cantera, que estuvo durante su época Benjamín, infantil y cadete, estuvo en varios equipos, Getafe, Atlético de Madrid, vino aquí en Leganés el juvenil de primer año, el de juvenil C, el primer año tuvo buena adaptación y el año pasado lo cogió Arbeloa y lo subió directamente al Juvenil A, le hizo líder de su equipo, jugó muchísimos partidos con él, además le dio galones, sobre todo a final de temporada, tanto en la Youth League como en la Copa de Campeones a final de temporada. Creo que es un futbolista que yo particularmente es de los que menos he visto, porque creo que es con el Castilla, que es los partidos que más vi el año pasado, y el Real Madrid C no jugó. No llegó a jugar con ninguno de los dos, me sorprende, fíjate, es una serie que sube directamente del juvenil prácticamente sin jugar ningún partido oficial con el Real Madrid Castilla, por lo que he podido ver un poquito más estos días para seguir un poquito más y tener más clara qué posición es un jugador que se mueve bien entre líneas. A mí, yo ya nombré a Manuel Ángel, creo que está más hecho que él, pero perdón, puede ser una persona que, oye, mira, pues que haya logrado romper en el momento en el que ha pasado prácticamente a ser un futbolista profesional. No olvidemos que es prácticamente el primer año como futbolista profesional, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Es un futbolista que tiene que crecer, es un futbolista que seguramente Arbeloa haya tenido comunicación directa con Xavi y le haya dicho perfectamente que el jugador está listo para darle este tipo de minutos, y yo creo que Xavi, viendo que no le van a traer un mediocentro ese estilo que le guste la pelota, un jugador que puede jugar bien entre líneas, que puede llevar también el ritmo del partido. Es un mediocentro jugón. Sí, a ver, puede jugar en varias posiciones. Yo creo que, por lo que ya te digo, que le he seguido menos que a otros, pero es un futbolista que puede jugar en todas las posiciones del medio en campo, incluso alguna un poquito más arriba. Creo que es un jugador que puede bajar a recibir la pelota, que se mueve bien entre líneas, es un jugador con muy buena zancada, con buen golpeo de balón, que se incorpora bien desde atrás y que también puede llevar un poquito el ritmo del fútbol, bajando a recibir y empezando la jugada. No sé si es su mejor virtud, pero sí que la puede tener, y perfectamente es un jugador que se puede adaptar a cualquiera de esas posiciones. Yo te digo que creía que que estos minutos se los iba a dar más a Manuel Ángel, pero algo ha tenido que ver, evidentemente, los que saben que son los que están ahí dentro, para haber dado ese salto tan grande, porque os digo que ni con el Madrid C, bueno, el Madrid C no lo sé, pero ni con el Castilla ha disputado prácticamente minutos. Sería saltar directamente desde el Juvenil División de Honor a jugar algún minuto con la primera plantilla, y yo creo que hay pocos futbolistas que hayan hecho esa dinámica, al menos en el Real Madrid. Yo no recuerdo ninguno. Necesito verle más. Ya te digo que el año pasado al Juvenil de División de Honor le pude seguir mucho en la Youth League y al final en la Copa de Campeones, pero ante la Liga era más complicado, entonces le he visto menos, pero parece ser que sí que tiene algo que ha encandilado a los que mandan allí. A ver, yo digo, Garrett, yo soy muy escéptico de que un tío que venga al juvenil vaya a jugar en el primer equipo. Garrett, ¿tú qué piensas? Yo creo que hay que sacar a los chavales. Hay que poner a los chavales. Yo creo que el Real Madrid, las últimas temporadas, en los últimos años, está haciendo un trabajo de cantera muy bueno, pero que no repercute en el primer equipo, las cosas como son. Grandes cesiones, tenemos equipos en primeras divisiones en Europa plagados de canteranos, que cuando hay traspasos nos llevamos un dinero, como se ha visto ahora con Miguel Gutiérrez y demás, y eso me parece que es una estrategia top 10 para ellos. Pero yo quiero ver a los chavales, quiero que los pongan, y por lo que decía antes, Ceballos no le puede quitar un minuto a este chico, si es este chico. Me da igual si es este chico, o si es Manuel Ángel o el que sea, pero un jugador como Ceballos no le puede quitar minutos a este chico, porque Ceballos no soporta nada a un medio largo plazo, y dar esos minutos a un chico como este o cualquiera, puede que sí. Puede que no, pero puede que sí. Entonces, yo quiero ver a los chicos. Creo que estamos en un momento ahora de cierta, un momento positivo, yo creo, para los chavales, con los cambios que ha habido, y nos contaba Cefas a través de toda la cantera, con Arbeloa en el Castilla,
con Xabi Alonso, que es exentrenador de la cantera en el primer equipo y demás, un ambiente mucho más favorable a que los chicos puedan jugar, cosa que era imposible con nuestro querido exentrenador italiano. Por tanto, yo quiero que sigan apostando, yo creo que quiero que Xabi Alonso siga teniendo la personalidad de poner a los chavales, la personalidad que ya mostró en el Mundial de Clubes con Gonzalo, que la siga teniendo en Liga y en Copa y en Champions incluso. Y oye, ¿por qué no puede un chaval saltar de un juvenil a un primer equipo? Es que al final yo creo que las cualidades que un jugador ha de tener para jugar en primera división puede que estén enterradas en un jugador que, o sea, es decir, un jugador para mí, y yo diga Cefas porque los ve más, pero para mí puede haber un jugador que no resalte en el Castilla y que resalte en el primer equipo. Porque quizás la velocidad para que se juega es diferente, porque lo que necesita el juego es diferente, porque los compañeros que rodean son diferentes. Entonces, yo creo que sí puede haber una cualidad de primer equipo en jugadores que quizás son muy jóvenes o quizás no se ve en inferiores y sí se ve en el primer equipo. Entonces, yo quiero que, ojalá, y lo hemos visto con Asensio, por cierto, que no era el primer central, eso nos podrá decir más Cefas. Ojalá Xabi Alonso siga teniendo esa valentía para poner a los chicos y probarlos. Dale, Cefas. Sí, a ver, hay dos cosas que ha dicho que son interesantes. Una, saltar del juvenil a un primer equipo, el salto es enorme. Es un salto prácticamente de pasar al profesionalismo. O sea, estamos hablando de que jugar una división de honor o una Copa de Campeones o una Youth League es un nivel sub-19, ¿vale? Entonces, que el talento lo puedas tener y el dinamismo sí, pero no el ritmo de fútbol. El ritmo de fútbol profesional es 2 escalones por encima. Es decir, el Castilla, incluso el Real Madrid C, ganarían a cualquiera de estos equipos sub-19, ¿vale? Para que entendáis un poco la dinámica de lo que es el nivel juvenil. El talento lo puedes tener y puede ser, y es perfectamente compatible, que no se triunfe demasiado el Castilla y que luego pueda ser un jugador de primer nivel. Asensio salió cedido, luego volvió y luego es cuando se ha empezado a dar minutos ahora, y ya tengo que por la lesión de Jacobo Ramón, porque yo creo que esos minutos iban a ir para Jacobo Ramón, pero empezó la Y de temporada Joan lesionado. García ¿Eh? y de Joan. Joan Martínez, sí, pero bueno, Joan Martínez Eso. es antes de la planificación de la temporada porque es prácticamente al principio de la pretemporada. La lesión, igual que la de César Palacios. Son 2 lesiones que prácticamente al principio de la pretemporada. Entonces, a partir de ese momento, el central que era siguiente en el escalafón era Jacobo. Jacobo se lesiona 2 veces en el primer mes de entrenamientos potentes en septiembre, 2 veces de 2 lesiones de me parece que como 23 semanas, 4 semanas, la misma. Y en el momento que se lesiona Militao, que es prácticamente al principio de temporada, creo recordar, ¿no? Sí, tienes que meterle, es que no había más, es que básicamente no había otro jugador para sacar y al final es un jugador que sí que demostró en la cesión que puede jugar y además es un jugador que a lo mejor no va a ser un central que vaya a marcar una época, pero sí es un jugador que puede, si le das minutos y confianza, sí, pues un jugador perfectamente que te puede llegar a dar algo similar a lo que te ha dado Nacho durante todos estos años. En cuanto que a Thiago Piltard valga o esté hecho todavía, le faltan muchos partidos, le faltan muchos entrenamientos. Hay otros casos, como se ha visto Lamine Yamal y otros casos de jugadores excepcionales que han dado el salto directamente. Y esto es posible, esto yo no lo niego, pero creo que deben ser jugadores excepcionales. Es decir, jugadores que no solo a nivel futbolístico, sino a nivel mental y a nivel físico estén para competir a un ritmo que es muy superior a lo que es una división de honor, un juvenil. O sea, el Castilla es un paso intermedio muy interesante que está en una competición muy complicada, como es la primera REF, una competición donde ya hay futbolistas que están de vuelta de todo, futbolistas que te hacen futbolista, que te hacen crecer, o sea, que te hacen... a Vinicius le mordieron la cabeza el primer partido que jugó, aquí nada más llegar a Segunda División B, y fue contra un filial, pero contra un central que ya era algo más mayor y más talludito para decirle que aquí estoy yo. Entonces creo que es importante, si no va a tener esos minutos de calidad, porque entrenar me parece muy, ya solo entrenar me parece una cosa fantástica para estos chavales, una cosa fantástica para su desarrollo. Creo que es importante que el Castilla sí va a tener esos minutos, creo que es donde va a jugar, creo que Arbeloa es un generador de talento brutal, es un generador de talento brutal, creo que tiene un equipazo este año para competir por muchas cosas, con gente, sobre todo generación 2007, porque el otro día había 8 o no me parece 7 futbolistas generación 2007, o sea, jugadores que han cumplido los 18 años este año.
sea, es una barbaridad ese generador, y creo que Arbeloa sí que va a permitir sacar ese talento necesario para poder ver triunfar a jugadores en la primera plantilla o verles en equipos muy tops. Pero yo aquí, una cosa que digo, y yo entiendo lo que dice Estefas de que el salto es muy grande, sobre todo a nivel físico. eh, pero joder, yo veo otros equipos que sí sacan chicos de 17 años, incluso 16, y que juegan en primera, y que sobresalen. Entonces, debe de haber algún chico en la fábrica, en la cantera del Real Madrid, que pueda hacerlo. Vemos ahora, hemos fichado a Franco Mastantuono, que ese chico estaba jugando en la primera división argentina, entiendo que es otro ritmo, pero si los chicos de 17 años fuera de la cantera de Real Madrid pueden estar habilitados para jugar en primeras divisiones, no entiendo cómo no tenemos ninguno de nosotros que digas, este chico sí podría hacerlo". Debe de haber alguno, debe de haberlo, porque si no, entonces no sé muy bien qué estamos haciendo, ¿no? A nivel cantera. Siempre los hay, y creo que es importante, ya te digo, que ahora con la llegada de Arbeloa es exportar ese talento hacia arriba y empezar a sacar a la gente que de verdad vale, pero creo que es bueno para esos futbolistas dar un paso intermedio antes de llegar a lo más grande, que es jugar en el Madrid. No es lo mismo debutar en un Málaga, con todos mis respetos, en un Cádiz, que en un Real Madrid. O sea, creo que No, eso de jugadores acuerdo. juveniles... ¿Eh? Eso de acuerdo que Claro, viene pues bien este entonces paso a lo que me intermedio. refiero, que para el desarrollo futbolístico del chaval, creo que es óptimo, lo mejor de todo es entrenar ese primer año con el primer equipo, jugar con el Castilla siendo importante y teniendo un rol de líder en ese equipo. Si tú crees que ese jugador es el que por el que vas luego a intentar que forme parte de la primera plantilla, vas a apostar por él, igual que el caso de Joan Martínez. Creo que Joan Martínez es un jugador que quieren que sea un jugador capital en la primera plantilla, y además es de este caso concreto, viene una lesión muy complicada y necesita otro tipo de adaptación, necesita otra forma de entrar a jugar, necesita volver a sentirse futbolista, y esto lo va a dar el Castilla con Arbeloa, no tengo ninguna duda, porque creo que la relación es magnífica con él. Creo que con el caso de Thiago Pitarch, pues seguramente a lo mejor han visto que es un talento exponencial, puedes probarle en primera división, pero creo que el primer día que haga algo mal ya se le van a echar encima los 200 llenas que están detrás de esta gente, y creo que es bueno que cuando suba lo haga con todas las condiciones, tanto físicas como mentales, óptimas para poder sacar todo su talento. Creo que hay que hacerle al tiempo, creo que hay que ir siguiendo los pasos adecuados, y creo que lo mejor es intentar hacer esa parte intermedio, aunque puedas contar con él de manera ocasional, pero evitar dar un rol protagonista a jugadores tan jóvenes. Bueno, veremos al final cuál es el rol de cada uno. Tú, por ejemplo, acabas de decir que Joan va a ser capital para la primera plantilla del Real Madrid. Sí, no tengo ninguna duda. Si se incorpora bien después de esta lesión, es un defensa que va a ser de los más importantes que va a tener el Madrid en los próximos años, y no tengo ninguna duda al respecto. Ninguna. Bueno, vemos aquí a Cefas muy, muy seguro. Ojalá tenga razón. Sí, al menos eso, salvo que eso implique una masiva lesión de los centrales que tenemos en plantilla, lo cual no es nada descabellado, sabiendo su historial de lesiones y cojeras varias. Pero bueno, vamos a terminar hablando de baloncesto, porque pensamos que estamos muy tranquilos en baloncesto, pensamos que, bueno, ahora selecciones y tal, no habrá noticias, pero resulta que, para nuestra sorpresa, el Real Madrid ha fichado una de las perlas más joven de la selección española de baloncesto, jugador que ha sido ya convocado con Escaelo previamente, que ha trabajado para llegar a la selección absoluta. Un tipo que había ido a la NBA, no tuvo fortuna, no le llegaron al final a cerrar su fichaje en primera ronda y en segunda ronda. Al final fichó por los Sixers, parece ser que no le convencieron mucho lo que le estaban dando. Y este pívot joven de 20 años, que ha sido canterano madridista, que ha jugado en Lucas Murcia, parece que, bueno, no es oficial todavía, pero dan informaciones muy fiables de que vuelve al Real Madrid, aunque quizás podría estar cedido, y yo tengo cierta información de forma muy random que igual tengo una sospecha de dónde podría ir cedido, pero Garrett, ilumínanos. Ethan Almansa, ¿quién es este hombre? Bueno, pues tú lo has dicho, fichaje sorpresa, cuando todo el mundo se pensaba, debido a ciertas publicaciones en las redes sociales del Real Madrid, que los fichajes para la primera plantilla del equipo estaban cerradas, sale esta bomba, entre comillas,
Bomba, creo que sí es bomba. Primero es bomba por lo inesperado del fichaje. Creo que Izan Massa es es un hombre que definitivamente no había salido en ninguna de las porras que se podía haber comentado sobre el tema, lo cual también habla de un poco quizás la carrera o cómo ha conducido su carrera este chico, bueno, ahora entraremos en ello. Bomba por lo joven, bomba porque es cupo, aunque parece que hay ciertas dudas, pero creo que es cupo. Bomba porque es un ex canterano madridista, bomba por muchas razones, ¿no? Entonces, esperemos a que se haga oficial, pero parece ser que sí, 20 años, un poco trotamundos, entre comillas, una de esos primeras talentos jóvenes que emigraron hacia la NBA, cosa que está pasando muy a menudo en los últimos años, ya bien sea por la G League, ya bien sea a una universidad, ya bien sea a la antigua, porque creo que no existe ya la Ignite League, que creo que fue la opción de Ethan en este caso. Pero yo creo que es el primero de esos talentos jóvenes que toman una de estas rutas que vuelven a Europa. Están los casos de Ada Mara bueno, muchos otros que a ver qué camino siguen, ¿no? Pero bueno, 20 años, como decíamos, ex canterano madridista, 4-5. Hay expertos que lo ponen más en el 4, hay expertos que lo ponen más en el 5. Yo lo que le he podido ver cuando jugaba en la liga australiana, le he visto más de 5, jugando de 5, pero un 5 con mucha movilidad, con altura 2,08, igual que Bruno Fernando, pero una composición física totalmente diferente. Bruno Fernando es un jugador mucho más tosco, pero evidentemente tosco en el sentido de muscular y demás, no que sea tal. Izan mucho más fino, mucho más alargado. No tengo los datos ahora mismo de su wingspan, ¿no? Que se suele decir, de su envergadura, Envergadura de pero brazos, envergadura de sí, brazos. de su envergadura, pero tiene que ser una envergadura bastante interesante. Entonces yo creo que un jugador que le va a poder dar muchas variantes al equipo por la zona, por dentro, básicamente. Eh, Muy bueno con los pies, muy bueno con las manos, veremos. Sobre las cesiones, dices tú, Javi, que tienes un poco de información, a ver si no la puedes compartir, pero yo no le vería saliendo del equipo. A mí no me cuadraría con que lo cedieran. Primero porque no es el modus operandi del Real Madrid, en el sentido de que cuando se fichen jugadores para la primera plantilla son para la primera plantilla, no para cederlos. Yo creo que es necesario porque ahora mismo hay 14, 15 fichas o 14 fichas y creo que hay una gran cantidad de partidos esta temporada, con lo cual le interesa tener mínimo 15 fichas en el equipo. Creo que un tercer pívot de 20 años entrando en ACB para dar minutos de descanso a Bruno y a Tavares, que son presumiblemente los que se van a repartir la mayoría de los minutos en todas las competiciones, es algo que necesita el equipo. Entonces, yo creo que es una apuesta de futuro. Creo que Scariolo le va a saber sacar partido y que seguramente Scariolo ha tenido mucho peso en su fichaje, igual que lo habrá tenido con el fichaje de Próxida y de Okeke también. Y ya por último, creo que habla muy bien del Real Madrid, como los últimos fichajes, que son Almansa, Prócida y Okeke, no hayan salido en ningún sitio. Nos hemos enterado cuando han estado hechos y no antes, ¿no? Y creo que eso habla bien de cómo se está moviendo el Madrid en el mercado, con no sigilo, pero bueno, trabajando sin importar mucho las filtraciones y demás, y trabajando en lo suyo y trayendo perfiles muy interesantes para el equipo. Así que, bueno, deseando verlo. A ver, yo sobre Ethan Almansa, yo en su día, cuando salieron las primeras noticias en el día de hoy, había un sitio que me encajaba muchísimo, que era UCAM Murcia. Esto salió hace 2 días, recuerdo que lo hemos ampliado por el grupo. ¿Por qué UCAM Murcia? Primero, Ethan Almansa es murciano, para el que no lo sepa. Segundo, él está estudiando en la UCAM. El equipo de la UCAM, sabéis que es una universidad, el UCAM, y él está estudiando de allí. Evidentemente ha estado estudiando a la distancia, pero está estudiando de allí. Y a mí me encajaba muchísimo porque además yo en Murcia tengo un muy buen amigo que es, vamos, que Jaime Oñino, con el cual grabamos podcast Fase 24, que él trabaja, o sea, trabaja para la UCAM, ha sido locutor de los partidos de baloncesto, narra Lucan de baloncesto también en la televisión local y en la radio murciana. Y yo recuerdo una conversación hace días, decía que a Lucan Murcia le faltaba un pívot. Y parecía en blanco y en botella, pero resulta que al final un tema que tenía el Murcia que está negociando era el pasaporte de Devontae Cacok, que este tipo que jugó con la Virtus de Bolonia, igual los que seguido desde Euroliga os suena, resulta que el Murcia lo tenía cerrado desde hace tiempo, pero no podía traerle hasta que podía arreglar su pasaporte.
Resulta que Dembélé al final ha logrado un pasaporte jamaicano de estos medio trucho, los llaman, hay un término que utilizan para esta cosa, el pasaporte como un nombre Cotonú, africano, algo así, ¿no? Sí, no me acuerdo. Cotonú. Sí, sí, Cotonú. Cotonú, con el pasaporte Cotonú, lo dice siempre Carusito, y al final han logrado que eso, que de Monticaco, pues con ese pasaporte se fiche. Pero yo mi sensación es que hubiera sido una buena idea si no Izan Almansa, pero bueno. Entonces tú, Gareth, que es aquí el que sabe, resulta que crees que se lo va a quedar como... Pero claro, tercer pivot tampoco tendrá muchos minutos, ¿no? Sabiendo que además en caso de urgencia algún 4 puede pasarse por ahí. Bueno, yo creo que sí va a haber. eh, yo creo que. Vamos a ver. Yo creo que va a haber, primero, más partidos que la temporada pasada. Y segundo, que Chus Mateo en su momento no ha sido un gran amigo de las rotaciones, las cosas como son. Ha sido un amigo de cortar rotaciones, de tener un núcleo duro y de darle minutos muy residuales al resto del equipo. Pero si Izan Almansa viene a sustituir a Ibaka, por ejemplo, yo creo que a ese rol de tercer pivot se le puede sacar mucho más partido en ACB, por ejemplo. En Porque ACB, ACB tiene exacto. muchísimos partidos que el Real Madrid no tiene que sacar ni a Bruno Fernández ni a Tavares, y lo mismo es Bruno Fernando e Izan, y Tavares descansa todo el partido. ¿Por qué no? Es que eso es perfectamente posible. Entonces, yo creo que sí tendría minutos. Pregunta que tú decías, uno de los cuatro, Garuba, por ejemplo, ¿no? Que quizás es el nombre que más se nos viene a la mente. Garuba, que es un 4 por tamaño, 5 por prestaciones quizás, pues a ver cómo juega con Escariolo, que también le tiene muy visto en la selección española, con lo cual algo sabrá. Yo creo que sí van a tener minutos para todos, y yo creo que deberíamos empezar o deberíamos empezar a dejar titulares sin jugar muchos partidos de la CB y dar paso a los suplentes. No sé, Cefas, qué opinará, pero yo sí lo veo con minutos en la primera plantilla. Yo la verdad que no le he visto jugar muchos partidos, tampoco me voy a tirar el pisto porque estaría mintiendo, pero sí que es cierto que le he seguido bastante en cuanto a la carrera que ha tenido, que se fue a Estados Unidos a jugar en Ignite, que luego está haciendo la Liga de Verano. Yo creo que, bueno, jugador más destacado de la cantera de la selección española durante muchos años, y yo creo que lo que es una oportunidad de mercado. Es una oportunidad de mercado, el chico quiere venir a Europa, chaval joven, hay que atarlo porque tú no sabes, Bruno Fernando, lo que te va a durar aquí tampoco. Tú no sabes si no va a tener una cláusula de salida de NBA, tú no sabes, parece ser que sí que se va a quedar, pero bueno, es un chaval joven, un chaval que ha demostrado que le falta confianza en los últimos tiempos, por lo que he podido leer de gente que sí que sabe de esto mucho, que le falta la confianza, que lleva un año y medio que le está costando volver a ser ese jugador dominante que fue durante todo el periplo de categorías inferiores, pero que yo creo que si Escariolo confía en él y se le dan esos galones, creo que sí que puede darte esas rotaciones interesantes, sobre todo por lo que ha hecho Garrett, porque este año hay una barbaridad de partidos. Entonces creo que tienes que tener una plantilla de 16, 17 jugadores, ir rotando, ir sacando, ir haciendo determinadas cosas, pero también sí que es cierto que lo que has dicho, que una cesión también me podría encajar por el perfil del chico, no por lo que está hace el Madrid, porque creo que el Madrid hace pocas veces ese tipo de operaciones. Hemos visto que prefiere desarrollar talento que quieren que tengan minutos en la primera plantilla, como se ha podido ser los últimos Hugo González o el Illón, que al final ha acabado yendo a la NBA, pero que en vez de cederlos y los ha sacado directamente prácticamente del junior y les ha dado minutos siendo muy jóvenes. Y entonces creo que estas oportunidades de mercado hay que aprovecharlas, porque si no te lo llevas tú, se lo va a llevar otro. Entonces siempre queda la opción de que el chaval vuelva a demostrar lo que fue en su día, y creo que si se le da esa confianza, y creo que Scariolo seguramente ha tenido bastante peso en decidir cerrarle ahora, puede volver a ser ese jugador y dar minutos de calidad en el Madrid, claro que sí. Pues bueno, veremos. Creo que va a ser una de las, desde luego, diría que al menos es un fichaje ilusionante, un tipo con muchísimo potencial, un tipo que ha renunciado, es cierto que no iba a estar igual en la Liga de Desarrollo, pero que iba a jugar, al menos en Estados Unidos, ha renunciado por llegar al Real Madrid. Creo que el Real Madrid ha presentado un proyecto de futuro muy interesante. Sergio Escariolo evidentemente habrá sido clave, haberle entrenado en la selección española. Debuta la selección española 10 minutos en 10 puntos en 10 minutos. En fin, estaremos a lo largo de la temporada, pero bueno, hemos superado nuestra hora. Y ya digo, nos vemos muy próximamente, seguramente incluso este miércoles, quizás, justo después del partido Real Madrid-Tirol, que analizaremos aquí profundamente. Pues nada, Cefas Garra, despedidos, que hemos ya más de una hora y hay que cerrar el chiringuito.
Pues ya la próxima vez que nos veamos ya tendremos más pistas y más cositas para analizar la vuelta del Madrid. Después ya sí que el Real Madrid y Xabi Alonso, porque el del Mundial de Clubs fue una mezcla, ¿no? Un poquito de cerrar una etapa anterior y abrir una nueva, y con muchas ganas de ver este nuevo proyecto y ver cuáles son las primeras pinceladas de lo que nos ofrece Xavi y del estilo que quiere marcar en un primer partido que no deja de ser simplemente una toma de contacto, ¿no? Y a la Madrid, claro que sí. Eso es, y como lo ha dicho todo muy bien Cefas, desear un buen inicio de la semana a todo el mundo y a funcionar. Y a la Madrid. A la Madrid, chavales. Nos vemos. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.